Todo el mundo pensaba que no había nada de valor en el garaje de su abuelo, pero cuando lo limpió tras su muerte y levantó una vieja cubierta, su vida cambió para siempre. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. El cielo sobre Boulder amaneció pesado y gris, con una lluvia fina que había caído durante toda la noche y dejaba las calles brillantes, cubiertas de reflejos inciertos. Las montañas al fondo parecían disolverse en la neblina, y el aire, frío y húmedo, olía a tierra, a hojas mojadas y a despedida. En el extremo sur del pueblo, junto a un pequeño cementerio rodeado por un muro de piedra y pinos retorcidos, un grupo reducido de personas permanecía de pie, en silencio. No había llanto ni conversaciones, solo el sonido del viento moviendo las ramas y el golpeteo suave de las gotas contra los paraguas. El ataúd, de madera simple y sin adornos, descansaba sobre el borde de una fosa recién abierta. En torno a él, un puñado de vecinos que apenas habían conocido al difunto y una mujer joven que, a diferencia de los demás, no parecía estar ahí por compromiso. Ella era Emily Harper, la única nieta de Jonathan Jack Harper. Se abrazaba el abrigo con fuerza, resistiendo el frío, mientras sostenía entre las manos un ramo de crisantemos blancos que había comprado la noche anterior en una floristería de paso. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos por el cansancio más que por el llanto. Había pasado las últimas noches sin dormir, velando el cuerpo de su abuelo en la pequeña funeraria del pueblo, acompañando su soledad hasta el final. Ahora lo despedía casi sola, observando cómo el pastor pronunciaba unas palabras rutinarias, leídas de un papel húmedo, sin conocer al hombre que yacía dentro del ataúd. Los vecinos, con gestos incómodos, asentían de vez en cuando, como si quisieran acortar el momento. Nadie de la familia había venido, ninguno de los hijos de Jack, ni sus sobrinos, ni sus nietos lejanos. Todos habían hallado una excusa o simplemente habían preferido no presentarse. A nadie le sorprendía. Para ellos, Jack Harper había sido siempre un viejo terco, un hombre sin ambición que se refugió en su garaje y perdió el tiempo con cosas inútiles. Emily sabía que no era cierto. Había crecido escuchando sus historias, aquellas narraciones medio soñadas sobre carreteras infinitas, sobre la sensación de libertad que solo se encontraba en la velocidad, sobre paisajes que parecían no tener final. Recordaba cómo él le enseñó a montar en bicicleta en la calle frente a su casa, su voz ronca alentándola mientras ella se caía y se volvía a levantar. Las risas que se mezclaban con el polvo del asfalto. Recordaba también el olor del aceite, las revistas de motocicletas con fotos en blanco y negro que él guardaba como tesoros. Los domingos en los que se sentaban en el porche a mirar el horizonte, sin decir nada. Él no era solo un abuelo, era su amigo, su refugio, el único adulto que nunca le exigió ser distinta de quien era. Por eso estaba allí, porque sabía que nadie más lo haría, porque su ausencia no podía quedar sin testigo. Cuando la tierra comenzó a caer sobre la caja, Emily se arrodilló junto a la tumba. Retiró con cuidado una de las flores del ramo y colocó sobre el ataúd un guante de cuero agrietado que había encontrado esa mañana entre las cosas de su abuelo. El guante parecía haber sido usado hasta el cansancio, con las costuras desgastadas, pero todavía conservaba el olor del aceite y del metal. Ella lo depositó sobre las flores y susurró unas palabras que solo el viento alcanzó a oír. Prometió no olvidarlo, no permitir que la memoria de Jack Harper desapareciera con él. Cuando se puso de pie, la ceremonia ya había terminado. Los pocos presentes comenzaron a retirarse con pasos apresurados, ofreciendo leves gestos de cortesía, y en cuestión de minutos solo ella quedó frente al montículo de tierra fresca. Miró el nombre grabado en la cruz provisional y respiró hondo, dejando que la brisa helada le cortara el rostro. Condujo de regreso al viejo barrio en el borde del pueblo, donde la casa de su abuelo se mantenía en pie a pesar de los años. Era una vivienda modesta, de madera envejecida y pintura descascarada, con un porche hundido y un jardín que había sido devorado por la maleza. Allí había pasado buena parte de su infancia, corriendo entre herramientas y cajas de tornillos, escuchando las historias que su abuelo contaba mientras reparaba motores viejos. Aparcó frente a la cerca de hierro oxidado y permaneció un momento dentro del coche, observando la fachada. El silencio del lugar era denso, casi físico.
Podía sentirlo presionando el aire, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar desde el día en que él enfermó. Finalmente abrió la puerta y salió, el sonido de sus pasos hundiéndose en la grava húmeda. Al entrar, la casa la recibió con ese olor que siempre había tenido, una mezcla de madera vieja, aceite de motor y humo de estufa. Todo estaba exactamente igual. En el salón, el sillón reclinable donde Jack pasaba las tardes seguía frente a la ventana. En los estantes, los libros de mecánica, los mapas enrollados, los marcos con fotografías en tono sepia. En una de las paredes colgaba una foto en blanco y negro de un hombre joven apoyado sobre algo que la luz no dejaba ver bien. Emily se acercó, apartó el polvo del cristal y se dio cuenta de que era su abuelo, mucho antes de que ella naciera. Llevaba una chaqueta de cuero, el cabello revuelto por el viento, y una expresión que no recordaba haber visto nunca en él. Una mezcla de desafío y alegría pura. Aquella imagen le provocó un nudo en el pecho. No reconocía al hombre de la foto. Era otro Jack, alguien que había vivido mucho antes del anciano enfermo que ella acompañó en sus últimos días. Avanzó lentamente por la casa, tocando los objetos como si quisiera absorber de ellos los últimos rastros de su presencia. En el dormitorio encontró una caja con insignias, medallas y pequeños trozos de tela bordada con símbolos que no comprendía. Una de ellas decía Iron Wolves MSC. Guardó los objetos en silencio, con la sensación de estar invadiendo un territorio privado, una parte de su abuelo que él nunca quiso mostrar. Pensó en los últimos días que pasaron juntos, cuando él ya apenas podía hablar. A veces abría los ojos y la miraba como si quisiera decirle algo, pero las palabras no llegaban. Tal vez esa mirada contenía todo lo que ahora ella encontraba disperso entre las cosas del cuarto. Un mensaje, un legado, un secreto. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los árboles del jardín, Emily se sentó en el sillón de su abuelo. Encendió la lámpara de mesa y dejó que la luz temblorosa iluminara la habitación. Sacó las llaves que había encontrado en el cajón de su mesita de noche. En el llavero había varias, todas oxidadas, pero una le resultaba familiar. Una llave grande, de hierro pesado, marcada por los años. Recordó haberla visto en manos de su abuelo, colgando de su cinturón o guardada en el bolsillo de su chaqueta, y cómo él la tocaba con cuidado, casi con respeto. Siempre se negó a contarle qué abría esa llave. Algunas puertas deben quedarse cerradas, solía decir con una sonrisa que no invitaba a más preguntas. Desde la ventana del salón podía ver el garaje al fondo del terreno, una estructura de techo bajo, con paredes de chapa y una puerta doble de hierro que ahora parecía más óxido que metal. En la oscuridad, su silueta se recortaba como una sombra inmóvil. Emily se levantó, tomó la linterna del aparador y cruzó el jardín. Cada paso sobre la hierba seca resonaba en el silencio nocturno. Cuando llegó frente al garaje, sintió el impulso de volver atrás, pero algo más fuerte la empujó a continuar. Encajó la llave en el candado. El metal chirrió, como si se resistiera, pero finalmente cedió con un clic seco que retumbó en la noche. Empujó las puertas lentamente. Un olor denso a aceite, polvo y tiempo acumulado escapó de dentro, envolviéndola. El interior era una penumbra. Solo unos rayos de luz de luna se filtraban por las rendijas del techo, dibujando líneas plateadas en el aire cargado de partículas. Y allí, en la oscuridad, Emily distinguió formas, grandes, imponentes, cubiertas por lonas que colgaban como velos de un templo olvidado. Avanzó un paso y el suelo de cemento crujió bajo sus botas. Las sombras de las máquinas parecían respirar. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se acercó al primer objeto, alzó la mano y tocó el borde áspero de la lona. Estaba rígida por el polvo. Durante un segundo pensó en descubrir lo que había debajo, pero la emoción la superó. El peso del día, del entierro, del cansancio, cayó sobre ella de golpe. Retiró la mano, respiró profundamente y dio un paso atrás. No era el momento. Cerró las puertas con cuidado, volvió a colocar el candado y guardó la llave en el bolsillo. Caminó de regreso hacia la casa, sintiendo cómo el aire frío le erizaba la piel. Detrás de ella, el garaje permanecía en silencio, como si esperara algo. Se detuvo antes de entrar y volvió la vista hacia atrás.
En la penumbra, las sombras parecían moverse con vida propia. Por un instante creyó escuchar un leve chasquido, como si una cadena se tensara, o tal vez solo fuera el viento. Apretó los labios y subió los escalones del porche. Dentro la casa estaba sumida en una calma profunda. Pero esa calma ya no era solo tristeza. Había algo más, un pulso, una expectativa, una historia aún sin contar. Se dejó caer en el sillón de su abuelo, encendió la estufa y observó cómo las llamas pequeñas comenzaban a morder los troncos secos. En el silencio, el sonido del fuego parecía un corazón latiendo. Cerró los ojos y vio de nuevo la imagen del garaje, las formas cubiertas, las sombras inmóviles esperando ser reveladas. En su mente, la voz de su abuelo volvió, suave pero firme, como si el tiempo no lo hubiera vencido. Algunas puertas deben quedarse cerradas, hasta que alguien merezca abrirlas. Ella comprendió entonces que había llegado el momento en que esas palabras cobraban sentido. No sabía qué encontraría al otro lado, pero estaba segura de que lo haría. La noche avanzó lenta, y cuando finalmente el sueño la venció, el garaje seguía ahí, al final del jardín, guardando su secreto bajo el resplandor pálido de la luna. El amanecer llegó envuelto en un silencio extraño, como si la casa misma contuviera la respiración. Emily se despertó sobresaltada en el sofá, envuelta en una manta que no recordaba haberse puesto. Afuera, el cielo tenía ese color pálido que precede al sol, una mezcla de gris y azul desvaído. Durante unos segundos no supo dónde estaba, y después, al ver la lámpara encendida junto al sillón y la taza vacía sobre la mesa, lo recordó todo: el funeral, la soledad del cementerio, el sonido hueco de la tierra cayendo sobre el ataúd, el olor del garaje y esas siluetas que aguardaban cubiertas de polvo bajo las lonas. Le dolían los músculos, y la cabeza le pesaba como si el sueño hubiera sido una lucha y no un descanso. Se sentó despacio, escuchando los crujidos de la madera bajo sus pies descalzos, y miró alrededor. Todo parecía quieto, pero no muerto. Era como si la casa esperara algo, un gesto, una decisión. En la cocina, el aire era frío y olía a humedad. Emily puso agua a calentar y buscó entre los estantes una taza que no estuviera agrietada. El sonido del agua burbujeando llenó el silencio, y por un momento se sintió acompañada. Mientras esperaba, apoyó las manos sobre la mesa y pensó en lo que había hecho la noche anterior. Había abierto las puertas del garaje que durante años habían permanecido selladas. Había sentido el peso del aire viejo y el eco de algo que no sabía nombrar. Lo que había visto, esas formas bajo los mantos, el brillo apagado del metal escondido, la había impresionado y asustado a la vez. Era como si su abuelo hubiese estado guardando una parte de su alma allí dentro, un fragmento de vida que no quiso mostrar a nadie, y ahora ese secreto le pertenecía solo a ella. El café estaba amargo, pero le ayudó a ordenar los pensamientos. La imagen del guante sobre la tumba volvió a su mente, y con ella una certeza. Todavía había cosas que debía entender antes de dejar que el pasado se desvaneciera. Subió las escaleras lentamente, evitando los peldaños que crujían, y entró en el dormitorio. El aire allí era más denso, cargado con el olor de madera antigua, medicamentos y polvo. El sol comenzaba a filtrarse por las cortinas, proyectando rayas doradas sobre el suelo. Se arrodilló junto a la cama, como si siguiera buscando la presencia invisible del hombre que había dormido ahí hasta el final. Al mover una de las cajas que había dejado en la noche, sintió algo duro debajo. Empujó el colchón y con esfuerzo logró sacar un viejo baúl de metal. Tenía cerradura, pero el tiempo la había vencido. Bastó un golpe suave con el puño para que cediera. Dentro, el olor a cuero y a grasa de motor la envolvió de inmediato. Había ropa doblada con cuidado, aunque el tiempo la había endurecido, fotografías, parches cosidos, un chaleco de cuero con un emblema en la espalda. Emily lo extendió sobre la cama y acarició la figura bordada. La cabeza de un lobo con los colmillos al descubierto, y encima las palabras Iron Wolves MC. El hilo estaba descolorido, pero el diseño seguía nítido, poderoso. Sintió un escalofrío recorriéndole el cuerpo. Tomó uno de los sobres de la caja y lo abrió con cuidado. Dentro había fotos en blanco y negro, hombres jóvenes con chaquetas similares,
alineados frente a motocicletas relucientes bajo el sol, cigarrillos en la boca, sonrisas amplias, y esa expresión en sus rostros que ella reconoció al instante: libertad. En una de las imágenes su abuelo aparecía al centro, más joven que nunca, el cabello revuelto, los ojos brillando con algo que no supo si era felicidad o desafío. Se quedó mirando la foto largo rato, con los dedos sobre el papel, como si temiera que se deshiciera. Aquello no se parecía en nada al hombre que ella había conocido en sus últimos años, el anciano silencioso, encerrado en su rutina, que apenas salía de la casa. De repente comprendió que toda su vida había sido una superficie, una fachada, y que lo que había debajo era mucho más profundo. Guardó las fotografías en la caja y siguió revisando el contenido. Había medallas con inscripciones ilegibles, llaveros, recortes de periódicos amarillentos que mencionaban carreras de motocicletas y eventos en distintas ciudades. Todo hablaba de una vida en movimiento, de caminos recorridos, de una hermandad. ¿Por qué lo había ocultado? ¿De qué había huido? El sonido del teléfono rompió el silencio, seco, insistente. Emily se levantó con el corazón acelerado, como si temiera que aquel ruido profanara algo sagrado. Tardó en encontrar el aparato, que descansaba sobre una mesita junto a la ventana. Alzó el auricular, y la voz de su tío David llegó cargada de impaciencia. Le preguntó si ya había comenzado a limpiar la casa, si había hecho el inventario, si planeaba vender pronto. Su tono no era de preocupación, sino de cálculo. «No te encariñes con las cosas, Emily», le dijo con un tono que casi sonaba a burla. «Ese lugar no vale nada. El garaje se cae a pedazos. Lo mejor es derribarlo y vender el terreno antes de que pierda más valor. Tu abuelo no dejó nada útil, solo chatarra». Emily apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No respondió. Solo escuchó cómo él seguía hablando, sin pausa, sin dejar espacio al silencio, y luego cortó la llamada sin despedirse. Durante un momento permaneció inmóvil frente a la ventana. Afuera el jardín estaba cubierto de hierba alta, y el garaje se alzaba al fondo, con su techo oxidado brillando débilmente bajo el sol de la mañana. Chatarra, pensó. Aquella palabra se le quedó grabada como una ofensa. No sabía exactamente qué había dentro de esas lonas, pero intuía que no era basura. Su abuelo había sido muchas cosas, pero no un hombre sin propósito. Quizá no lo había entendido nadie, ni siquiera ella, hasta ahora, pero lo haría. Iba a descubrir la verdad, aunque tuviera que abrir cada rincón de la casa y cada caja de herramientas. Pasó el resto del día ordenando. En el salón colocó las fotos sobre la mesa, tratando de reconstruir un hilo entre las imágenes. En una aparecían los mismos hombres en una carretera desértica, con el viento levantando el polvo. En otra se veían banderas, gente aplaudiendo, motocicletas formando filas frente a un escenario improvisado. Todo parecía pertenecer a una época distinta, a un tiempo en el que su abuelo había sido alguien más, alguien importante. En cada rostro veía la sombra de una historia. Los nombres escritos al dorso, Randy, Short Mike, Coyote, Bear, sonaban como ecos de otro mundo. Había una foto en particular que la conmovió más que las demás. Su abuelo abrazado a un hombre mayor, ambos riendo, y detrás una carretera que se perdía en el horizonte. Detrás de esa sonrisa había un pasado que su familia nunca quiso entender. El sol comenzó a caer y con él la temperatura. El aire se llenó del aroma del césped húmedo y del metal oxidado. Emily preparó una sopa rápida, pero apenas comió. Cada vez que miraba hacia la ventana de la cocina, el garaje parecía más grande, más oscuro, como si el tiempo que llevaba cerrado le hubiera permitido absorber algo de la noche. Pensó en los años que su abuelo pasó allí, escuchando música vieja en una radio cubierta de polvo, reparando motores que nadie le pedía arreglar. Tal vez no lo hacía para ganar dinero ni para ocupar su tiempo. Tal vez lo hacía porque ese era el único lugar donde todavía se sentía vivo. Antes de que anocheciera por completo, tomó su linterna y salió al jardín. El cielo se había cubierto de nubes bajas que parecían moverse lentamente, y el aire era tan frío que podía ver su propio aliento. Caminó hacia el garaje, repitiéndose que solo miraría un poco más,
que no iba a abrir nada todavía. Pero cuando llegó frente a las puertas, comprendió que esa promesa no valía nada. No podía seguir postergándolo. La llave estaba en su bolsillo, y la sacó con manos temblorosas. El metal se deslizó con facilidad en el candado, que se abrió con un crujido casi familiar. Empujó las puertas y el aire viejo escapó de nuevo, envolviéndola con su olor denso y metálico. Dentro, todo seguía igual. Las lonas cubrían las formas alineadas. Los rayos de la linterna se reflejaban en el polvo suspendido. Dio unos pasos, despacio, escuchando el eco de sus pisadas en el suelo de cemento. Al llegar a una mesa de trabajo, vio herramientas perfectamente ordenadas, latas de aceite, tornillos clasificados en frascos de vidrio. No era el desorden de un viejo que había perdido el juicio, sino el orden meticuloso de alguien que cuidaba su santuario. Sobre la mesa había una caja de madera con el nombre Harper grabado a fuego. Emily la abrió con delicadeza y encontró un conjunto de guantes, gafas de motorista, una pequeña navaja y una fotografía doblada en 4. La desplegó con cuidado y vio a su abuelo, mucho más joven, de pie frente a una fila de motocicletas con el emblema de los Iron Wolves bordado en los chalecos. La imagen estaba firmada en la parte inferior con tinta azul. Para Jack, nuestro hermano eterno. La emoción la golpeó de improviso. Apretó la foto contra su pecho y sintió cómo le temblaban las manos. Durante años había creído que su abuelo era solo un hombre solitario, un mecánico que había envejecido en silencio. Pero ahora veía la verdad. Había sido parte de algo grande, una hermandad, un camino. Tal vez había amado la velocidad, las rutas sin destino, la sensación de que el mundo se abría con cada curva. Tal vez había vivido 1000 vidas antes de que su familia lo redujera a un anciano sin valor. El frío la obligó a salir. Cerró las puertas con cuidado y volvió a poner el candado. Se quedó un momento en el umbral, mirando hacia el interior oscuro, y pensó que todo aquello parecía esperar su regreso, como si las sombras tuvieran paciencia. En el aire flotaba una promesa, o quizá un llamado. Caminó hacia la casa despacio, con la foto aún en la mano. Dentro, la luz del salón era cálida. Encendió la lámpara del rincón, se sentó en el sillón de su abuelo y observó la imagen durante largo rato. El rostro de Jack sonreía desde otro tiempo, y esa sonrisa parecía decirle que estaba en el camino correcto. La noche avanzó y el viento azotó las ventanas. Emily no podía dormir. Cerraba los ojos y veía la figura de su abuelo joven, el chaleco con el emblema del lobo, las motocicletas brillando al sol. A cada recuerdo se mezclaba una certeza creciente. Ese garaje no era solo un almacén de cosas viejas. Era un testamento. Algo dentro de ella, más profundo que la tristeza, comenzaba a despertar. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia el jardín. Las puertas del garaje reflejaban un tenue brillo de luna. Detrás de ellas, el pasado seguía esperándola. Y aunque aún no sabía cuándo, comprendió que pronto volvería a abrirlas, porque había algo en el aire, en la tierra, en el silencio mismo que la llamaba por su nombre. El sol se alzó detrás de las montañas con una luz pálida que apenas lograba atravesar la neblina matinal. Emily abrió los ojos después de un sueño agitado, en el que su abuelo aparecía conduciendo una motocicleta por una carretera infinita que se perdía entre desiertos dorados y horizontes que nunca terminaban. Cuando despertó, la imagen se disolvió, pero el eco del motor seguía resonando dentro de ella. El aire de la casa era frío, húmedo, cargado con ese olor a madera vieja que parecía emanar de las paredes mismas. Se sentó en el sofá, se cubrió con una manta y observó por la ventana. El garaje se alzaba inmóvil al fondo del jardín, con las puertas cerradas y el óxido reflejando débilmente la luz de la mañana. Durante un instante sintió la tentación de volver a encerrarse en la rutina, de evitar el peso de todo aquello. Pero la decisión ya estaba tomada. Había pasado demasiado tiempo dejando que el miedo la detuviera. Aquella mañana iba a descubrir la verdad. Se preparó una taza de café, aunque apenas probó un sorbo. El corazón le latía con fuerza, no de nerviosismo, sino de una especie de anticipación reverente. Recordó las fotografías del baúl, los chalecos con el emblema del lobo, las risas congeladas de los hombres que habían acompañado a su abuelo en otro tiempo. Todo cobraba una forma nueva, una lógica oculta que ahora, poco a poco, emergía.
Miró la llave sobre la mesa y la tomó con manos firmes. Cruzó el jardín con el aire frío golpeándole el rostro. La hierba húmeda crujía bajo sus botas, y el sonido de los pájaros le pareció lejano, como si el mundo se hubiera retirado a observarla desde la distancia. Cuando abrió el candado, el metal sonó con un chasquido que le recordó la noche anterior, solo que esta vez no sintió miedo. Empujó las puertas y una corriente de aire viciado escapó del interior, mezclando el olor del aceite, el polvo y el hierro con el perfume fresco del amanecer. La penumbra cedió lentamente cuando los rayos del sol comenzaron a filtrarse por las grietas del techo. Las partículas de polvo flotaban en el aire como pequeños espejos. Emily encendió la linterna, aunque la luz natural ya bastaba para distinguir las formas cubiertas que se alineaban frente a ella. Se acercó a la más próxima y, sin dudar, tomó el borde de la lona. La tela se sentía áspera, endurecida por los años, y al tirar de ella levantó una nube de polvo que la hizo toser. Cuando el aire se aclaró, la vio. Era una Harley Davidson Knucklehead de 1947, negra como el carbón y plateada en los detalles. Aunque el tiempo había apagado el brillo del metal, la moto conservaba una elegancia silenciosa, como una criatura dormida que podía despertar en cualquier momento. Emily se inclinó, pasó los dedos por el depósito, sintiendo el frío de la superficie, el contorno de las letras grabadas. Imaginó las manos de su abuelo sujetando el manillar, el rugido del motor, el viento arrancándole la risa. En ese instante, comprendió que aquel no era solo un objeto. Era una extensión de él, una parte de su historia convertida en hierro y combustible. Casi sin respirar, avanzó hacia la segunda figura. El polvo caía en hilos desde la lona, y al levantarla, un nuevo destello de historia apareció ante ella. Era una Indian Chief de 1953, roja con líneas doradas, con el tanque adornado por el dibujo de una pluma y unas alforjas de cuero colgando a los lados. Aunque el cuero estaba agrietado, aún conservaba una belleza austera, el tipo de belleza que solo tienen las cosas que han sido usadas con amor. Emily apoyó la mano sobre el asiento y se inclinó para olerlo. Todavía olía a su abuelo, o al menos al hombre que él había sido antes de convertirse en el anciano que ella cuidó. Retrocedió unos pasos para contemplarlas juntas. Las dos máquinas parecían vigilarla desde el fondo del garaje, como guardianas silenciosas. Todo lo que su familia había despreciado, todo lo que habían llamado chatarra, estaba ahí, vivo, esperando. Se sintió pequeña ante su magnitud. La emoción se mezcló con el asombro, y por un momento tuvo que apoyarse contra la pared para no temblar. A su alrededor, el lugar dejó de parecerle oscuro o viejo. Era un santuario. Cada tornillo, cada mancha de aceite, cada herramienta oxidada parecía tener un propósito, un significado. Se acercó a la mesa de trabajo. Había frascos con piezas metálicas, tornillos clasificados por tamaño, botes de pintura seca y papeles arrugados. Bajo una capa de polvo grueso, encontró una caja de madera. La abrió y descubrió una pila de fotografías, algunas dobladas, otras amarillentas por el tiempo. Las extendió sobre la superficie y las observó una a una. Su abuelo aparecía en muchas de ellas, siempre rodeado de hombres de distintas edades, todos con el mismo emblema en la espalda, el lobo de los Iron Wolves. En algunas fotos estaban en carretera, en otras, en concentraciones con banderas ondeando al viento, con cerveza en la mano y sonrisas amplias. Pero también había imágenes más serenas. Jack sentado junto a una fogata en el desierto, el reflejo de las llamas en sus ojos. Jack reparando un motor con paciencia. Jack abrazando a un hombre que lucía un chaleco idéntico al suyo. Al fondo de la caja había una carta sin sobre, escrita a mano con una caligrafía que reconoció al instante. Era de su abuelo. El papel estaba amarillento, las letras un poco torcidas, pero la tinta aún se podía leer. Si estás leyendo esto, decía, es porque decidiste mirar más allá. No dejes que los demás te digan lo que vale algo. Lo que importa no se mide en dinero ni en aplausos, sino en el camino que elegimos andar. Estas máquinas no son solo metal, son los años que viví, los amigos que tuve, los kilómetros que me hicieron sentir libre. Tal vez un día alguien comprenda lo que significan. Si eres tú, Emily, entonces ya no me he ido del todo. Las lágrimas le nublaron la vista.
Sostuvo el papel contra su pecho, cerró los ojos y respiró profundamente. Ahora entendía por qué él nunca habló de todo aquello. Había querido protegerlo, no del mundo, sino de su propia familia. Sabía que no lo entenderían, que solo verían objetos viejos y dinero potencial. Pero ella sí lo entendía. No sabía cómo, pero dentro de sí algo se alineó, como si las piezas de un rompecabezas que llevaba años disperso encajaran por fin. Miró de nuevo las motocicletas. El polvo sobre el suelo dibujaba huellas de sus pasos recientes, y cada huella parecía un punto en una línea que la unía con él. No era una coincidencia que hubiera sido ella quien encontrara las llaves, ni que fuera la única en el funeral, ni que sintiera la necesidad de quedarse. Su abuelo la había elegido, de algún modo, para continuar lo que él no pudo concluir. El resto del día lo pasó limpiando. No por obligación, sino por respeto. Quitó el polvo de las herramientas, limpió los espejos, ventiló el aire denso del garaje. Cada movimiento era un gesto de gratitud, una forma de devolverle la dignidad a ese espacio. Al mediodía, el sol entraba por las grietas y bañaba los tanques cromados con reflejos dorados. Emily se detuvo a contemplar el resplandor y sintió que algo en su interior se encendía también. Cuando el cielo comenzó a oscurecerse, guardó las fotos y la carta en una caja que llevó consigo a la casa. Encendió la estufa y se sentó en el suelo, extendiendo las imágenes frente a ella. Estuvo así durante horas, observando los rostros, leyendo los nombres escritos en los reversos, tratando de imaginar las historias detrás de cada mirada. Había un mundo entero allí, un mundo que existía entre el rugido de los motores y el silencio del asfalto. Al sostener la fotografía donde su abuelo sonreía frente a una fila de motocicletas, notó que detrás de esa sonrisa había algo más. Una promesa, una herida, quizá un secreto que todavía no había descubierto. Antes de irse a dormir se acercó a la ventana. El garaje se veía oscuro, pero ya no le infundía miedo. En su mente, podía imaginar los motores brillando bajo la luz del amanecer, esperando ser despertados. Cerró los ojos y escuchó el sonido de la lluvia que comenzaba a caer sobre el tejado. Cada gota parecía marcar el compás de un corazón metálico. Se recostó en el sofá con la carta de su abuelo entre las manos y susurró en voz baja. «No te preocupes, abuelo. Lo entiendo. Lo guardaré todo. Nadie va a tocar lo tuyo». Esa noche los sueños volvieron. Vio a su abuelo joven otra vez, conduciendo bajo un cielo enorme, el viento agitándole el cabello, el sol reflejándose en el cromado del tanque. Ella lo seguía desde lejos, montada en una moto que nunca había tenido. No hablaban, pero no hacía falta. Él sonreía, y su sonrisa decía todo lo que las palabras no podían. Cuando despertó al amanecer siguiente, el corazón le latía con calma, como si hubiera recibido una bendición silenciosa. El aire de la mañana era más claro, y el canto de los pájaros llegaba desde los árboles del camino. Emily se levantó y abrió las cortinas. El garaje seguía ahí, pero ahora lo veía de otro modo, ya no como un edificio viejo, sino como un libro abierto que había empezado a leer y que no podía dejar a medias. Sabía que dentro aún quedaban más cosas por descubrir, más historias escondidas bajo las lonas, más fragmentos de la vida de su abuelo que aguardaban ser comprendidos. Se preparó un nuevo café, se puso la chaqueta y guardó la llave en el bolsillo. Afuera el viento soplaba suave y el sol iluminaba el óxido con un brillo casi dorado. Sonrió con una mezcla de tristeza y determinación. Había cruzado la línea de la duda. Ya no había marcha atrás. Esa mañana volvería a abrir las puertas y, por fin, terminaría de levantar los velos del pasado. El rugido del viento le pareció un buen augurio mientras caminaba hacia el garaje. Sabía que lo que encontraría dentro no sería solo una colección de máquinas antiguas, sino las piezas de una historia que aún debía completarse. Y aunque no podía explicarlo del todo, sentía que al descubrir esa historia también estaba descubriendo algo de sí misma, algo que había estado dormido durante años, esperando que una llave oxidada y un corazón dispuesto lo despertaran. El amanecer trajo consigo un cielo gris y un viento que arrastraba hojas secas por el patio. Emily se despertó antes de que el sol se elevara completamente, con la sensación de que algo la llamaba desde el otro lado de la ventana. Durante unos segundos permaneció inmóvil,
escuchando el silencio de la casa, el crujido de la madera bajo su peso, el tic-tac del viejo reloj que parecía medir no el tiempo, sino la distancia entre ella y su abuelo. Luego se incorporó lentamente y, aún en pijama, caminó hasta la ventana. El garaje se alzaba al fondo del jardín, oscuro e imponente, pero ya no parecía tan misterioso. Era un guardián, un confidente, un lugar que guardaba no solo el pasado de su abuelo, sino también el suyo propio. Se vistió sin prisa, con la serenidad que acompaña a las decisiones firmes. Sabía que aquel día no sería como los anteriores. El día anterior había descubierto las 2 primeras motocicletas, las joyas que su abuelo había ocultado del mundo, pero presentía que aún había más bajo aquellas lonas. Cada una de ellas era un capítulo de su vida, un testimonio de algo que él no había contado, y Emily sentía la necesidad de leer esa historia completa. Preparó café, aunque apenas lo probó. Su mente ya estaba en el garaje, imaginando el olor del aceite y el sonido del metal al rozar el suelo. El viento frío la golpeó al salir al jardín, pero no la detuvo. El suelo estaba húmedo por la lluvia nocturna, y sus botas dejaron huellas oscuras en el barro. Cuando llegó a la puerta del garaje, respiró hondo antes de girar la llave. El candado cedió con un gemido metálico, y las bisagras, al ser empujadas, chirriaron como si despertaran de un sueño largo. Una ráfaga de aire cargado de polvo y memoria la envolvió. Por un momento, se quedó quieta, dejando que la familiaridad del olor la reconfortara. Aquello ya no era un lugar desconocido, sino una extensión de su propia voluntad. Adentro, las sombras eran espesas, pero los primeros rayos del sol se filtraban a través de las rendijas del techo, formando haces dorados que caían sobre las máquinas, como sobre altares. Las 2 motocicletas que había descubierto el día anterior, la Harley Davidson Knucklehead y la Indian Chief, relucían débilmente bajo la luz. Emily se acercó a ellas con respeto, acariciando el metal frío. Luego levantó la vista hacia las demás lonas que esperaban al fondo. Sintió que el corazón le latía con más fuerza. El silencio del garaje parecía contener un pulso, como si el propio espacio respirara con ella. Se dirigió hacia la siguiente figura. La lona era más grande, y el contorno que ocultaba parecía más pesado, más imponente. La tomó por el borde y tiró con ambas manos. La tela cayó al suelo con un sonido sordo, levantando una nube de polvo que brilló en el aire. Delante de ella apareció una Harley Davidson Panhead, un modelo de los años 50. El cromo aún brillaba bajo la capa de polvo, y las líneas del chasis eran elegantes, precisas, de una belleza que no necesitaba adornos. Emily pasó los dedos por el tanque, notando cómo el polvo se adhería a su piel. Era una máquina que había nacido para dominar las carreteras. El asiento estaba gastado, con marcas que contaban los kilómetros recorridos. Emily imaginó a su abuelo sobre ella, cruzando desiertos, atravesando pequeñas ciudades, saludando a desconocidos que por un instante se volvían parte de su camino. La imagen la conmovió profundamente. Aquella motocicleta no era solo una pieza de colección, era una reliquia viva, un testigo del hombre que él había sido. Se inclinó y descubrió, grabadas en el metal del tanque, las iniciales J. Sonrió. Él había dejado su huella en cada rincón, incluso en los lugares más discretos. A su lado, otra lona cubría una forma más antigua. La retiró con cuidado como si temiera romper algo sagrado. Debajo apareció una Indian Scout de 1928. Emily contuvo la respiración. El color original del tanque, un tono rojo apagado, aún se distinguía bajo el polvo, y el emblema de la marca, una cabeza de indio tallada en metal, se mantenía intacto. Aquella motocicleta era casi centenaria, un tesoro que debía valer una fortuna. Pero lo que más la conmovió no fue su rareza, sino el cuidado con que había sido conservada. Su abuelo no la había abandonado ni un solo día. La había protegido como se protege un recuerdo que duele demasiado para dejarlo morir. Emily se arrodilló frente a ella. La Scout tenía un aire de melancolía, como si llevara sobre sí el peso de historias que ya nadie contaba. Imaginó los años 30, las carreteras sin pavimentar, los moteros que cruzaban los Estados Unidos, buscando algo más grande que ellos mismos. Su abuelo debió haber sido uno de ellos, un joven con el corazón ardiendo por la libertad.
con la mirada fija en el horizonte. Y de pronto, comprendió que él no solo había amado las motocicletas, las había necesitado. Eran su refugio, su manera de mantener el alma en movimiento, incluso cuando el mundo se detenía. Se levantó despacio y caminó hacia el rincón más oscuro del garaje. Allí había una lona más grande que las demás, y bajo ella se adivinaba una forma más alargada, más fina. Emily sintió una mezcla de expectación y respeto. Cuando tiró del borde, la lona se deslizó, revelando una moto negra que parecía absorber la luz. El nombre grabado en el motor le hizo contener el aliento. Vincent Black Shadow. Había leído sobre aquella motocicleta, legendaria, fabricada en Inglaterra y considerada durante años la más rápida del mundo. Su abuelo había tenido una. Allí estaba, ante sus ojos, completa, intacta, una joya imposible. Emily se acercó con reverencia. La pintura negra tenía un brillo apagado, y el motor, con sus curvas perfectas, parecía una escultura. Colocó la mano sobre el tanque y cerró los ojos. La superficie estaba fría, pero bajo esa frialdad había algo latente, como un pulso. Era una moto que había nacido para desafiar los límites. Su abuelo la había guardado no solo por amor, sino porque representaba todo lo que él había sido: velocidad, rebeldía, fuerza contenida. El aire en el garaje se sentía más denso ahora. Emily se dio cuenta de que había pasado horas allí dentro, moviéndose de una moto a otra, tocando, observando, recordando, pero aún quedaban lonas por descubrir. En el fondo, contra la pared, había dos figuras cubiertas. Las lonas eran diferentes, más gruesas, como si su abuelo hubiera querido proteger especialmente lo que escondían. Se acercó a la primera y la levantó. Lo que vio la dejó sin aliento. Era una motocicleta única, una creación artesanal, un híbrido entre el arte y la ingeniería. El chasis alargado brillaba bajo la luz tenue, las líneas cromadas estaban grabadas con motivos de lobos corriendo, y el tanque mostraba el emblema de los Iron Wolves pintado a mano. Era suya. Su abuelo la había construido con sus propias manos. Emily lo supo al instante. Cada detalle, cada curva, cada soldadura hablaba de él. El cuero del asiento estaba grabado con las iniciales de su nombre completo: Jonathan Harper. Se inclinó, admirando la precisión, el alma que emanaba de aquella obra. No era solo una motocicleta, era su testamento. En ella había puesto lo mejor de sí mismo: su habilidad, su pasión, su historia. Emily sintió un nudo en la garganta. Había pasado toda su vida creyendo que su abuelo era un hombre que había fracasado, alguien que el tiempo había dejado atrás. Pero ahora comprendía que había sido un creador, un soñador, un hombre que había construido belleza con sus propias manos. Junto a esa joya, otra lona esperaba. Emily la retiró con un gesto rápido y descubrió una chopper de líneas agresivas, con un tanque pintado en rojo y naranja, llamas que se extendían desde el frente hasta el motor. Era distinta, salvaje, como un grito congelado en metal. El contraste con la anterior la hizo sonreír. Su abuelo no solo había sabido construir con precisión, sino también con alma. Cada una de esas máquinas representaba una faceta suya: la disciplina y la furia, la calma y la pasión. Pero aún quedaba una última lona. Estaba al fondo, casi oculta detrás de una estantería llena de herramientas. Emily la vio y supo que lo mejor quedaba para el final. La lona estaba tan vieja que se deshizo en sus manos al tirar. Lo que apareció ante ella hizo que se le escapara un suspiro. Era una réplica de la Harley Davidson Captain America, la mítica motocicleta de la película Easy Rider. El tanque estaba pintado con la bandera estadounidense. Las estrellas y las franjas aún brillaban bajo el polvo. Emily recordó haber visto aquella película con su abuelo una noche de verano. Él había permanecido callado durante toda la proyección, con la mirada fija en la pantalla. Cuando terminó, solo dijo: «Algunos sueñan con libertad, otros la viven». Ahora comprendía el significado de sus palabras. Aquella réplica no era una simple copia, era un símbolo. Era el reflejo del sueño que él había perseguido toda su vida: la libertad absoluta, la carretera infinita, el viento sin destino. Emily se sentó en un banco, exhausta, rodeada por el círculo silencioso de las motocicletas. El garaje parecía vibrar con vida,
como si los motores durmientes respiraran en la penumbra. Cerró los ojos y escuchó. Creyó oír el eco de los rugidos, las risas de los hombres de las fotografías, la voz grave de su abuelo hablándole al oído. Aquello no era imaginación, era memoria, era legado. En una esquina del garaje, algo llamó su atención. Un viejo gabinete metálico. Lo abrió y encontró documentos cuidadosamente organizados, títulos de propiedad, facturas, registros de mantenimiento. Pero también había cartas, decenas de ellas, algunas enviadas, otras sin abrir. Las leyó con cautela y pronto descubrió que muchas provenían de antiguos miembros del Club Iron Wolves. En ellas hablaban de su abuelo con respeto, incluso con veneración. Uno de los sobres contenía un mensaje breve, firmado por alguien llamado Red. Jack Harper rides forever. Nunca dejamos de seguir el camino que él marcó. Emily apretó la carta entre los dedos, sintiendo el peso de las palabras. Su abuelo había dejado una huella más profunda de lo que nadie en su familia habría imaginado. No era un hombre olvidado, sino una leyenda silenciosa. Y ahora ella era la guardiana de esa leyenda. Cuando el sol comenzó a ponerse, las luces doradas se filtraron por el techo y bañaron las motocicletas con un resplandor cálido. Emily se levantó, recorriendo una vez más el garaje con la mirada. Cada máquina, cada fotografía, cada pedazo de historia estaba en su lugar, esperando a ser contado. No sabía cómo ni cuándo, pero en su corazón nació una certeza. Debía compartirlo con el mundo. No podía permitir que todo aquello quedara encerrado para siempre. Esa noche, cuando volvió a la casa, se sentó frente al escritorio de su abuelo con la carta de Reid en la mano. La colocó junto a las demás y encendió una vela. La luz tembló, proyectando sombras que parecían moverse sobre las paredes. En silencio, prometió que encontraría la manera de honrarlo. Ya no era solo su historia, era también la suya, y mientras la llama de la vela crepitaba suavemente, tuvo la sensación de que, en alguna parte, su abuelo sonreía, satisfecho de que el secreto finalmente hubiera encontrado su voz. La mañana amaneció fría y silenciosa, con un aire húmedo que parecía contener el eco de la noche anterior. Emily se despertó sin haber dormido del todo, con la mente aún llena de imágenes. Las motocicletas brillando bajo los rayos del sol que se filtraban por el techo del garaje, las cartas que había leído, las palabras escritas por hombres que veneraban a su abuelo como si hubiera sido algo más que un mecánico o un motorista. Durante unos minutos permaneció inmóvil, escuchando el tic-tac del reloj que marcaba un ritmo constante, el crujido leve de las paredes, el rumor lejano de los árboles mecidos por el viento. Aquella casa que al principio le había parecido un mausoleo, ahora respiraba con ella, como si el alma de su abuelo siguiera recorriendo sus pasillos. Se levantó despacio, se envolvió en una chaqueta gruesa y fue a la cocina. El aroma del café recién hecho llenó la estancia, pero ella apenas lo saboreó. Sus pensamientos estaban en el garaje. Desde que lo había abierto, no había podido dejar de pensar en todo lo que había encontrado allí, en las historias que las máquinas y los objetos contaban sin palabras. Pero había algo más, algo que aún no entendía del todo. Aquello no era solo una colección, era una herencia espiritual, una llamada que su abuelo había dejado para ella. Mientras bebía lentamente, el sonido de un coche rompiendo el silencio la hizo levantar la vista. Por la ventana vio el polvo levantarse al final del camino. Un vehículo se acercaba, y pronto distinguió la silueta de una camioneta gris. Su corazón se tensó. No necesitó mucho para saber quién era. Dejó la taza sobre la mesa y se limpió las manos en el pantalón antes de salir. El coche se detuvo junto a la verja, y de él descendió su tío David, con su eterna expresión de desagrado, seguido por su esposa, Marta, que apretaba los labios como si el simple aire del lugar le resultara repugnante. Emily no se movió. Los observó desde el porche mientras ellos cruzaban el jardín con paso rápido, esquivando los charcos y el barro sin molestarse en saludar. «Veo que sigues aquí», dijo David al llegar, con una sonrisa forzada que no ocultaba su impaciencia. «Pensé que para ahora ya habrías terminado con todo esto». Emily cruzó los brazos, manteniendo la calma. «Aún estoy organizando las cosas.
¿Organizando? Repitió él mirando alrededor con desdén. Lo único que hay aquí es basura. Ese viejo garaje está cayéndose a pedazos. Deberías vender el terreno antes de que te dé más problemas. Marta intervino, con esa voz nasal que siempre usaba cuando intentaba sonar razonable. Tu abuelo no tenía nada que valiera la pena, Emily. No puedes desperdiciar tu vida aferrándote a recuerdos y chatarra. La palabra chatarra le atravesó el pecho. Respiró hondo y los miró con serenidad. No son recuerdos, es su historia. Y yo no pienso vender nada. David soltó una risa corta y amarga. ¿Su historia? Vamos, Emily. Lo que hay en ese garaje no paga ni la mitad de tus deudas. No puedes permitirte mantenerlo. Si de verdad quieres honrarlo, vende lo que puedas y sigue adelante. No, repitió ella más firme. Él me dejó esto, todo, y voy a conservarlo. Su tío la miró con una mezcla de burla y fastidio. ¿Y qué piensas hacer con un montón de motos viejas? ¿Abrir un museo? Emily no respondió de inmediato. Las palabras de él, lanzadas con sarcasmo, se clavaron en su mente. Un museo. Sonó como una burla, pero dentro de ella, la idea comenzó a tomar forma. David interpretó su silencio como una vacilación y dio un paso hacia adelante. Escucha, muchacha, nosotros también somos familia. Tenemos derecho a una parte. No, interrumpió Emily. El testamento es claro. Todo esto es mío. No van a tocar nada. Por un instante, el aire se volvió tenso. David apretó la mandíbula y la miró con una rabia contenida, pero finalmente giró sobre sus talones. Haz lo que quieras, gruñó. Pero cuando te des cuenta de que has perdido el tiempo, no vengas a pedir ayuda. Ella no contestó. Los observó marcharse, escuchó el motor de la camioneta alejarse por el camino, hasta que el silencio volvió a ocupar el lugar. Solo entonces se permitió respirar hondo. El viento sopló entre los árboles, y en su mente seguía resonando aquella palabra. Museo. No era solo una idea, era un propósito. Su abuelo había construido aquellas motocicletas con amor, había dedicado su vida a preservarlas. No podían quedarse encerradas, condenadas a acumular polvo. Debían ser vistas, comprendidas, recordadas. Volvió a entrar en la casa y se sentó frente al escritorio donde había leído las cartas. Abrió un cuaderno y comenzó a escribir. Al principio, las palabras salían torpes, pero pronto fluyeron con claridad. Museo Jack Harper. El título la hizo sonreír. No sería un museo en el sentido tradicional, sino un lugar vivo, un santuario para los que amaban la carretera, un espacio donde los viejos lobos pudieran reencontrarse con su historia. Esa tarde regresó al garaje. Las motocicletas la recibieron como viejas amigas, brillando débilmente bajo la luz. Emily recorrió el espacio, imaginando cómo lo transformaría. Las motos alineadas, las fotografías enmarcadas en las paredes, los chalecos de cuero colgados con orgullo, las cartas expuestas en vitrinas de vidrio. Era una visión clara, casi palpable. Sin embargo, sabía que no podría hacerlo sola. La restauración de las máquinas requeriría experiencia y recursos. Recordó entonces un nombre. Carl, el viejo mecánico del taller, donde su abuelo solía comprar piezas. Quizá él aún seguía trabajando. Decidida, tomó el coche y condujo hasta el extremo del pueblo. El taller seguía allí, aunque más viejo, con el cartel medio caído y el olor a grasa flotando en el aire. Cuando entró, el sonido del martillo sobre el metal se detuvo. Un hombre corpulento, de barba gris y manos manchadas de aceite, levantó la vista. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con una voz grave. Emily dudó un segundo antes de hablar. Usted es Carl, ¿verdad? Trabajó con mi abuelo, Jack Harper. El hombre la observó con atención. Sus ojos se abrieron un poco más, y una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro. Vaya. Así que eres la nieta de Jack. Hace años que no escuchaba su nombre. Falleció hace poco, dijo ella en voz baja. Carla sintió con gravedad. Lo sé. Un buen hombre. De los de antes. ¿Qué te trae por aquí? Emily respiró hondo. Encontré su colección. Las motocicletas. Están todas en su garaje, bien conservadas, pero necesitan atención. Quiero restaurarlas. El mecánico se pasó una mano por la barba. ¿Restaurarlas? No muchas personas hoy en día se toman esa molestia. Quiero abrir un museo, añadió ella.
para que la gente sepa quién fue realmente. Por un momento el silencio se llenó solo con el zumbido lejano de una lámpara. Luego, Carl sonrió. Si se trata de Jack, cuenta conmigo. Él ayudó a medio pueblo alguna vez. Es hora de devolverle algo. Esa misma tarde, Carl y dos jóvenes mecánicos fueron a la casa. Cuando vieron las motocicletas, quedaron en silencio, asombrados. Esto no es una colección, dijo uno de ellos con respeto. Es historia pura. Durante los días siguientes, el garaje se llenó de vida. Las herramientas resonaban, las luces colgaban del techo, y el olor a gasolina se mezclaba con el polvo antiguo. Emily trabajaba junto a ellos, aprendiendo, limpiando, documentando cada pieza. Por las noches, agotada pero feliz, escribía en su cuaderno. Hoy la Harley volvió a respirar. La Indian parece reconocer la luz del sol otra vez. Poco a poco, las máquinas recuperaron su esplendor. El sonido del primer motor encendiéndose fue tan poderoso que hizo temblar el suelo. Emily cerró los ojos y lloró, no de tristeza, sino de gratitud. Cada rugido de esos motores era un eco de su abuelo, una confirmación de que su espíritu seguía allí. A medida que el trabajo avanzaba, la noticia se difundió. Otros mecánicos, curiosos, se acercaban a ofrecer ayuda. Algunos viejos amigos de Jack, hombres que habían sido parte de los Iron Wolves, aparecieron también, trayendo fotografías, parches, historias. Uno de ellos, un anciano de cabello blanco y mirada intensa, tomó la mano de Emily y le dijo, «Tu abuelo era un lobo de verdad. Cuando la carretera lo llamó, nunca miró atrás». Las semanas pasaron y el garaje se transformó. Las motocicletas restauradas brillaban como joyas. Las paredes se llenaron de marcos y mapas. Las vitrinas contenían cartas y objetos personales. Emily pintó un cartel sencillo sobre la puerta. Colección Jack Harper. No era un museo todavía, pero era un comienzo. Sin embargo, sabía que faltaba algo. Aquello no podía quedarse en silencio. Debía compartirse. Decidió escribir a los clubes de motociclistas del país. Les habló de su abuelo, de su legado, de las máquinas que habían vuelto a rugir. Invitó a todos los que alguna vez lo conocieron o admiraron su trabajo a venir, a celebrar su vida. Durante las noches, mientras preparaba los mensajes, el miedo la visitaba. ¿Y si nadie venía? ¿Y si todo su esfuerzo terminaba en un silencio más grande? Pero cada vez que dudaba, miraba las motos alineadas y sentía que su abuelo le hablaba en voz baja, diciéndole que siguiera adelante. Y así lo hizo. Envió los mensajes, limpió una vez más el garaje, preparó el patio para recibir visitantes. El día de la inauguración se acercaba, y con él, la promesa de algo más grande que su propio dolor. Emily no lo sabía aún, pero lo que estaba construyendo iba a cambiar su vida para siempre, y con ella el recuerdo de Jack Harper en el corazón de todos los que alguna vez amaron la carretera. El amanecer del día señalado llegó envuelto en un silencio expectante, como si incluso el viento se hubiera detenido a escuchar. Emily se despertó antes de que sonara el despertador, con el corazón latiendo rápido y las manos temblorosas. Durante toda la noche había dormido poco, apenas fragmentos de sueño entre pensamientos y recuerdos. Se levantó sin mirar el reloj, abrió las cortinas y vio el horizonte teñido de un gris perlado que anunciaba el comienzo de algo más grande que ella misma. Aquella jornada sería el fruto de semanas de trabajo, de desvelo, de fe en una idea que muchos habían llamado absurda, pero que para ella era una promesa. El aroma del café llenó la casa mientras repasaba en su mente cada detalle. Las motocicletas alineadas y relucientes, los carteles recién pintados, los bancos dispuestos frente al garaje. Los vecinos habían ayudado a limpiar el terreno, y algunos habían donado banderas, flores o luces. Incluso los mecánicos de Carl habían trabajado hasta tarde la noche anterior, puliendo el último cromado, ajustando los motores para que cada máquina pareciera viva, como si esperara la orden para arrancar. Emily se detuvo frente al espejo un momento. Su rostro mostraba cansancio, pero en sus ojos brillaba algo nuevo. Orgullo y serenidad. Llevaba la chaqueta de su abuelo, la misma que había encontrado doblada en un rincón del armario, con el parche del lobo bordado en la espalda. Al ponérsela sintió que el peso del cuero la envolvía con un tipo de fuerza distinta, una que no provenía del cuerpo sino del alma. Al salir al jardín,
El aire frío le cortó la respiración. El sol apenas se insinuaba detrás de las montañas, pero la claridad creciente revelaba el garaje abierto, convertido ahora en un pequeño templo del tiempo. Las motocicletas brillaban bajo la luz suave del amanecer. En la primera fila estaban las restauradas por Carl, la Harley Knucklehead, la Indian Chief, la Panhead, la Scout, la Vincent Black Shadow y las dos creaciones personalizadas que su abuelo había hecho con sus propias manos. Al fondo, bajo un foco especialmente colocado, reposaba la réplica de la Captain America, el símbolo del sueño y la libertad que había inspirado toda aquella historia. Emily caminó despacio entre ellas, dejando que sus dedos rozaran los tanques de metal, los asientos de cuero, los manillares fríos. Cada una era una voz que hablaba sin palabras, un recuerdo transformado en materia. Cerró los ojos y pudo escuchar el eco de motores lejanos, como si los fantasmas de los viejos Iron Wolves ya estuvieran en camino, respondiendo a la llamada que había lanzado semanas atrás. Sonrió sin darse cuenta. A media mañana, cuando el sol empezó a ganar fuerza, se oyeron los primeros sonidos. Un rugido profundo, luego otro y después muchos más, superponiéndose como un trueno lejano que crecía sin cesar. Emily salió hasta la carretera y se detuvo junto a la valla. Allí, en la distancia, vio una línea que se movía y relucía bajo la luz. Eran motocicletas, decenas, tal vez cientos, avanzando en formación por el camino que conducía a la casa. El ruido de los motores la envolvió, vibrando en el aire, en el suelo, en su pecho. Era un sonido antiguo, salvaje y sagrado, una lengua que solo los que aman la carretera pueden comprender. Cuando la primera columna llegó frente a la propiedad, Emily sintió que las lágrimas le empañaban los ojos. Los motoristas, hombres y mujeres de distintas edades, con chaquetas cubiertas de parches, detuvieron sus máquinas y la saludaron inclinando la cabeza. Algunos levantaron la mano en señal de respeto. Muchos llevaban en sus espaldas el mismo emblema del lobo, envejecido, pero aún orgulloso. Uno de los más viejos se quitó el casco, mostrando un rostro curtido y una barba blanca como la nieve. Se acercó a Emily con paso lento pero firme, y cuando habló, su voz tenía la profundidad de quien ha vivido muchas carreteras. «Así que tú eres la nieta de Jack Harper». Ella asintió, sin poder responder. El hombre la observó un momento, y luego sonrió con ternura. Él estaría orgulloso. Muy pocos hombres dejaron huellas como la suya. Detrás de él, el rugido continuaba. Las motocicletas seguían llegando, formando filas a ambos lados del camino. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, asombrados por la magnitud del desfile. Nadie en Boulder había visto jamás algo semejante. Una procesión de acero y memoria que no traía guerra ni ruido vacío, sino respeto. Emily se apartó para dejarles espacio. Los motoristas estacionaron con orden, uno tras otro, hasta llenar el campo que rodeaba el garaje. En poco tiempo, el terreno se transformó en una marea de cascos, chaquetas, botas y motores humeantes. Cuando el último motor se apagó, un silencio impresionante se extendió. Emily se adelantó, caminando hasta el centro. Miró a la multitud. Eran rostros que no conocía, pero todos compartían algo. La misma mirada de los que saben lo que significa la libertad, la lealtad y la pérdida. «Gracias por venir», dijo finalmente, con voz temblorosa. «Mi abuelo no fue un hombre fácil. La mayoría de su familia lo olvidó, pero ustedes no. Ustedes fueron su otra familia». El anciano de barba blanca asintió y levantó la mano. «Tu abuelo fue uno de los nuestros, el mejor de nosotros. Cuando él desapareció, muchos creímos que el tiempo lo había borrado, pero parece que no. Tú lo has traído de vuelta». Los presentes respondieron con murmullos de aprobación. Algunos aplaudieron, otros simplemente sonrieron o bajaron la cabeza. Emily respiró hondo y se giró hacia el garaje. Las puertas abiertas dejaban ver las motocicletas relucientes, dispuestas como guardianas eternas. La luz del mediodía se reflejaba en sus cromados, proyectando destellos que parecían fuego. «Todo esto era suyo», continuó ella, «y ahora también es de ustedes. Él vivió por la carretera, por la hermandad, por la libertad, y me enseñó, aunque nunca lo dijo en voz alta, que los sueños no mueren mientras alguien los recuerde.
El anciano dio un paso al frente y encendió su motocicleta. Los demás lo siguieron. Uno a uno, los motores comenzaron a rugir. Emily se cubrió los oídos por instinto, pero luego los bajó. Era un sonido ensordecedor, sí, pero también hermoso. Un homenaje en forma de trueno. Las máquinas vibraban al unísono, llenando el aire de vida, y durante ese minuto eterno, ella sintió que su abuelo estaba allí, de pie junto a ella, con la sonrisa tranquila de quien finalmente ha sido comprendido. Cuando los motores se apagaron, el silencio regresó, pero ya no era el mismo. Era un silencio lleno, cargado de significado. La gente comenzó a acercarse al garaje, a caminar entre las motocicletas, a mirar las fotografías, las cartas, los objetos que Emily había dispuesto con tanto cuidado. Algunos se detenían ante la Vincent Black Shadow y murmuraban palabras de asombro. Otros se emocionaban al ver la réplica de la Captain America, tocando el tanque con dedos temblorosos. Muchos se inclinaban frente a las máquinas personalizadas, admirando el trabajo artesanal que su abuelo había realizado con tanta dedicación. Emily caminaba entre ellos, respondiendo preguntas, escuchando historias. Cada visitante tenía algo que contar. Un viaje compartido, una carrera perdida, una noche bajo las estrellas con Jack Harper riendo junto al fuego. Era como si cada persona añadiera un fragmento más al mosaico de su vida, completando un retrato que ni siquiera ella había imaginado. Mientras tanto, sus tíos habían llegado también, atraídos por el bullicio. David y Marta se quedaron parados al borde del camino, observando la multitud con rostros pálidos. No dijeron nada, pero en sus ojos se reflejaba la incredulidad. Aquello que habían llamado chatarra se había convertido en un santuario, en un punto de reunión para cientos de personas que honraban la memoria del hombre al que ellos habían despreciado. Emily los vio, pero no se acercó. No necesitaba hacerlo. Su presencia era insignificante ante lo que estaba ocurriendo. A lo largo del día, la casa y el garaje se llenaron de vida. Hubo música, risas, abrazos, lágrimas. Los mecánicos de Carl ofrecían café y bocadillos, y los vecinos, contagiados por la emoción, colaboraban en todo lo que podían. Un grupo de moteros improvisó una ofrenda. Colocaron un casco antiguo sobre una mesa, rodeado de flores y velas, y sobre él dejaron una placa que decía, Jack Harper rides forever. Emily la observó en silencio, con los ojos húmedos. Aquellas palabras tan sencillas contenían todo. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Emily se subió a una pequeña plataforma frente al garaje. Los asistentes se reunieron una vez más. El murmullo disminuyó hasta convertirse en silencio. Ella alzó la voz, no temblorosa como antes, sino firme. Gracias por venir, dijo. Gracias por recordarlo. Este lugar no es solo un museo, es un hogar. Aquí su espíritu vivirá para siempre, y mientras haya alguien dispuesto a encender un motor y mirar hacia la carretera con el corazón libre, Jack Harper seguirá vivo. El anciano de barba blanca asintió y volvió a encender su motocicleta. Los demás hicieron lo mismo. En cuestión de segundos, el rugido volvió a llenar el valle, y Emily sintió que la tierra vibraba bajo sus pies. Cientos de motores se alzaban en un coro que no pedía nada, que solo afirmaba su existencia. Ella levantó la mirada al cielo, y por un instante, entre el humo y el ruido, creyó ver a su abuelo sonriendo, montado en su vieja Harley, alejándose por una carretera infinita. La multitud comenzó a dispersarse al caer la noche. Los motores se apagaban uno tras otro, dejando tras de sí un aire cargado de nostalgia. Algunos visitantes se quedaron para ayudar a recoger. Otros prometieron regresar. Emily se quedó sola frente al garaje, observando las motocicletas iluminadas por las últimas luces del día. Todo estaba en calma. El viento soplaba suave, moviendo ligeramente las lonas de las paredes. Entró y caminó entre las máquinas. Cada una parecía dormir, pero no con el sueño del abandono, sino con el descanso merecido de los que han cumplido su propósito. Se detuvo ante la Harley Knucklehead, la primera que había descubierto, y apoyó la mano sobre el tanque. «Lo hicimos, abuelo», susurró. «Te recordarán». Apagó las luces una a una, cerró las puertas del garaje y giró la llave en la cerradura. El clic del metal resonó en la noche como una nota final.
Luego se volvió hacia la casa, con el corazón lleno, sabiendo que aquel no era el final, sino el principio de algo que seguiría creciendo. Esa noche, cuando por fin se acostó, no sintió tristeza, sintió paz. En sus sueños, el sonido de los motores volvió, pero ya no como un llamado, sino como una canción de libertad, de amor, de legado. Y mientras el viento silbaba entre los árboles del valle, parecía repetir las palabras grabadas en la placa. Jack Harper Rides Forever. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Mira nuestros otros videos y comparte este con tus amigos. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.